Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez aquí en Comunidad en Casa. Considero que las lecciones que hemos dado pues está llevándonos en una secuencia que nos deja profundizarnos en cosas mayores. La semana pasada pudimos ver el tema de necesidades profundas y yo espero que ese fue de mucho impacto para ti. Porque lo que queremos subrayar realmente es si tú no estás supliendo sus necesidades profundas en Dios o tu relación no es tan profunda que su seguridad, su aceptación, su autovalor, su amor, su propósito y destino, Él está supliendo esto, lo que sucede es tú los estás buscando en personas o otros lugares y siempre serás víctima. Y ese Dios no quiere que suceda. Hoy queremos ver el apóstol Pedro, o queremos ver Pedro el discípulo, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 22 es donde pues comenzamos a ver lo que está sucediendo hoy. Pedro es famoso por varias cosas, pero una de las cosas por cual él está famoso es por haber negado al Señor. En el momento más crítico, lo que vemos cuando Pedro mismo, ¿verdad?, quería destacarse, cuando Pedro mismo quería ser fuerte y firme y valiente, ¿verdad? Pedro mismo se halla, si me explico, Pedro mismo se halla haciendo lo que él mismo no quiere hacer. Entonces queremos ver aquí en el pasaje en Lucas capítulo 22 ciertas cosas que están sucediendo. Ahora, obviamente estamos en la parte posterior del libro. Jesús ya está comenzando a llegar a la parte posterior de su ministerio. Entonces hay ciertas verdades que Él está diciendo más directo, porque ya pues es tiempo que estos señores o los discípulos deben estar concluyendo correctamente. Entonces así, aquí en este pasaje, Jesús comienza a hablar con Pedro. Y es muy interesante que en versículo 31 le dice, Simón, Simón. Pues tú y yo sabemos que Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, ¿verdad? Y sabemos que Él dijo, ahora tú vas a ser una piedra. Pero como que en este pasaje le está volviendo a llamar su nombre original, cual es muy interesante porque su nombre original, Simón, quiere decir vacilar o vacilador, en el sentido inestable. Entonces Él dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte. Déjame, tengo la versión aquí en... Simón, Simón, mire, Satanás ha pedido zarandearte como si fuera trigo, ¿verdad? O Jesús está diciendo que el enemigo ha venido con la meta de zarandearlo. Y dice, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a sus hermanos. Y este pasaje es muy interesante a mí porque la primera cosa que Jesús le está diciendo, ¿verdad?, es que el enemigo quiere zarandearte, ¿verdad? El enemigo quiere venir en tu contra, ¿verdad? Y quiere venir en contra de, ¿en qué sentido? Quiere venir en contra de su fe. Ahora, fe en este sentido es un conocimiento, es saber algo de que está convencido. O como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Fe es una certeza, fe es una convicción. Entonces el enemigo quiere venir a Pedro, pero aquí en la versión en español es un poco, es más claro, no solo en contra de Pedro quiere venir, pero quiere venir en contra de los discípulos. Algunas versiones traduce este pasaje para que se note, ¿verdad?, que está viniendo en contra de Pedro, pero no se nota que está viniendo en contra de los discípulos. Pero aquí es muy claro donde dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, ¿verdad? Entonces lo que queremos entender es, cada uno de nosotros hemos sido dado un cierto nivel de influencia en nuestras vidas, sea padre, sea madre, sea hermano mayor, o sea pues hermano en el sentido de su familia natural, en su escuela o lo que sea. Entonces lo que Jesús está diciendo a Pedro, el enemigo va a venir en contra de tu fe.
en contra de tus conclusiones. Y si puedes zarandear tus conclusiones, puedes zarandearte a ti. Pero no solo zarandeará a ti, pero también afectará a toda la gente que tú afectes, ¿verdad? Entonces, este es algo muy importante. Jesús sabe que el enemigo va a venir en su contra, ¿verdad? Entonces, queremos asegurar que entendemos cuál es el asunto. O como hay un dicho que dice, ningún hombre es una isla. Tu vida afecta a otras personas, obviamente. Entonces Jesús está diciendo, vendrá en contra de tus conclusiones, relación a quién es Dios, quién eres tú en Dios, qué tienes en Dios y qué debes hacer, cuál es tu propósito, ¿verdad? Pero no solo a ti, a través de si tú establezcas o caes, ¿verdad? Va a afectar el mundo que tú influyes. Ahora, entonces, si lo que queremos ver en este pasaje es como dijimos, Pedro está famoso por haber negado al Señor. Lo que yo quisiera compartir con ustedes ahora mismo es que podemos ver tres tendencias o tres áreas donde Pedro desatendía. Estas tres áreas que él desatendía, ¿sabes qué? Son fuentes de fe. Son cosas que producen fe en nuestras vidas. Entonces queremos tomar algunos momentos y a ver dónde él estaba débil. En Mateo capítulo 16, ¿verdad? Pedro está hablando con el Señor Jesús y Jesús había hecho la pregunta, ¿quién decís las personas quién yo soy? Y pues salían, pues algunos dicen que tú eres Jeremías, algunos dicen que tú eres uno de los profetas. Pero Jesús decía, pues pero ustedes, ¿quién decís que quién yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús está muy emocionado porque parece que esta es la primera vez que los discípulos estaban moviéndose en revelación o en el sentido recibiendo algo de Dios Padre. Entonces él dijo, bendecido, bienaventurado eres tú, Simón, ¿verdad? Y en ese es el momento que le cambia el nombre a Pedro, ¿verdad? Cualquier decir una piedra y sobre lo que tú entiendes será una roca sobre cual basamos el cristianismo. ¿Cuál es? ¿Quién somos en Cristo Jesús? Excelente. Lo que ha hecho Cristo y quién somos a través de lo que Él ha hecho. ¿Verdad? Entonces, sigue esta cosa. Entonces, por tener esta revelación, como que Jesús comienza a hablar más, ¿verdad? Y comienza a hablar lo que va a suceder y lo que Él logrará a través de lo que sucede. Y Él comienza a decir cómo Él irá a Jerusalén. Como en Jerusalén Él va a sufrir. Como en Jerusalén va a ser arrestado y que le van a matar. Entonces Pedro agarra a Jesús, le aparte y le dice, en ninguna manera vas tú a hacer esto, ¿verdad? Y Pedro literalmente comienza a corregir a Jesús y comienza a decirle lo que debe y no debe de hacer, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Jesús reprende a Pedro a su cara y dice, atrás de mí, Satanás. ¿Qué onda? Pues un momento está recibiendo revelación de Dios, por parte de Dios, pero el momento siguiente, ¿qué está sucediendo? Él está interpretando la misión de Jesús vía su cultura, vía la religión de su cultura, y vía sus propios gustos o ambiciones, en el sentido, pues, ¿qué nos va a tocar? Porque estamos aquí con Jesús en esto, cual es muy interesante. Pero lo que sucede es, al fin Jesús le reprende y dice, atrás de mí, ponte atrás de mí, Satanás, porque tú no estás entreteniendo, o tú no estás subrayando, tú no estás poniendo en marcha los propósitos correctos y eres tropiezo para mí. Entonces, este es algo muy fuerte. Jesús le está reprendiendo, le está diciendo que Él está operando en los propósitos del enemigo y que es tropiezo para Jesús. ¡Wow! Ahora, lo que tú y yo debemos de entender es que Pedro estaba muy débil en entender las Escrituras. Y esto es lo que debemos tú y yo entender.
¿verdad? Si las escrituras son una fuente de comprensión, conclusiones y fe en nuestras vidas. Romanos 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O entender las escrituras es una fuente de entendimiento. Ahora, Pedro pudo haber leído, por ejemplo, Génesis capítulo 22, donde habla, si me explico, simbólicamente acerca de lo que Jesús va a lograr y el Señor mismo, Jehová, proveerá un sacrificio. Pedro pudo haber leído mucho del libro de Éxodo, donde el sistema religioso y los simbolismos y los sacrificios y el intercambio está detallado, mano, pues de pe a pa, ¿verdad? Él pudo haber leído el libro de Levítico, lo mismo, que inicia con los 5 ofrendas, poner manos, intercambiar con Dios. Él pudo haber leído esto. Él pudo haber Isaías capítulo 53, donde dice que el Mesías, el Cristo, sufrirá, ¿verdad? Y tomará el pecado y la pena del pueblo de Dios. Y en lugar de entender esto, ¿se me explico? En lugar de haber pues detallado en esto, lo que sucede es, él está representando las perspectivas religiosas de su cultura, está representando sus propias quizá ambiciones en eso. Entonces, este es algo muy importante que queremos ver. Pedro no está pasando tiempo en las Escrituras. Ahora, desde el libro de Deuteronomio está diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios es único, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y entonces está poniendo un tremendo enfoque hacia Dios. También desde el Antiguo Testamento está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31, dice, a los que creyeron en Él, ¿verdad? Los que fueron sus discípulos y fueron discípulos, si queréis ser mis discípulos, permanecen en las Escrituras. Ok, discípulos son personas que permanecen en las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice el versículo 32, el famoso? ¿Verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O lo que queremos entender es que Pedro realmente no estaba fuerte en las Escrituras y consecuentemente en el momento crítico, cual va a suceder después que Jesús está arrestado, cuando Él quiere ser fuerte, cuando Él quiere ser valiente, cuando Él quiere permanecer, no lo hacía. Hay una segunda área donde donde Pedro está débil también. La segunda área hallamos en el mismo capítulo 22 de Lucas y bajamos hasta el versículo 39, creo. ¿Verdad? En versículo 39 lo que sucede es que Jesús está en el monte de Olivos y han ido al jardín de Getsemaní. Este es un lugar donde están orando, ¿verdad? Y versículo 39, pues comenzamos ahí. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Ahora, su costumbre era ir a ese lugar y orar, ¿verdad? Dos cositas aquí muy importantes. Jesús tiene el costumbre de orar. Sí, está muy ocupado. Está dirigiendo un movimiento, está trayendo la cultura del cielo a la tierra. Obviamente tiene mucha chamba, pero aunque tiene todas estas cosas como tú, aunque él era carpintero por la mayor parte de su vida, pero tenía su relación con el Padre. Entonces, lo que queremos subrayar es eso. Era su costumbre orar, pero hay un segundo punto aquí. Y esto es lo que usted necesita entender. Su familia necesita verte orar. Sus hijos sus amigos necesitan saber que tú vas a apartarse y orar. ¿Por qué? Los discípulos le siguieron.
El mundo que tú influyes, si me explico, necesita ver lo que tú estás haciendo en relación con Dios. Y ellos ven que esta cosa de oración o esta cosa de comunión con Dios es algo muy importante. Entonces van a este lugar con la intención de orar. Cuando llegaron ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Ahora espero que te está cayendo el 20, mano. Está diciendo, oren, ¿por qué? Porque oración o comunión con Dios, ¿qué? Tiene un subproducto. ¿Cuál es el subproducto de estar orando, de estar en comunión con Dios? Y está diciendo aquí claramente, su espíritu se fortalece. Déjeme decirlo otra vez. Su espíritu se fortalece. Puede ser que usted está orando en su entendimiento. Puede ser que usted está orando, ¿qué? En el espíritu, en lenguas. Pero cualquiera de las dos cosas, lo que tú quieres ver aquí, básicamente es esto, ¿verdad? Él está diciendo ores. ¿Por qué? Porque en oración su hombre interior se fortalece. Y mientras que se fortalece, pues, ¿qué es lo que sucede? Venga tentación o lo que venga, tú tienes la habilidad, tú tienes la capacidad interna de resistir lo que está sucediendo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no conforméis a este siglo, sino que transformaos. Entonces, lo que queremos entender es siempre hay presión vía tentación y las culturas antibíblicas para poner presión en nuestras vidas. Y es como una tentación. Aquí Jesús nos está diciendo tan sencillamente, hay una pequeña fórmula. Tiempo orando fortalece su espíritu y puedes resistir rumbos que tú no quieres. Puedes resistir tentaciones en cual tú no quieres caer. Al ratito, Pedro va a estar tentado. Y su tentación será lo más difícil de su vida. Será negar al Señor con quien Él ha pasado estos años, diciendo que le ama. Entonces, sigue aquí la onda. Entonces dice, oren para que no caigan en tentación. Jesús se adelantó de ellos una distancia y Él arrodilló y comenzaba a orar también. Se les avanzó. O Jesús fue más adelante, es lo que queremos decir. Este probablemente es el momento más difícil en la vida de Jesús, refiriéndose de su ministerio. Porque en ese momento es cuando Él está tomando la decisión, como tú tomas decisiones, Él está tomando si someterá al futuro que Dios tiene para Él, su Padre. Ese futuro incluye castigo. Ese futuro incluye crucifixión para que Él pueda ser el fuente de perdón y bendición a todo el mundo. Pero aquí vemos que esta es una decisión y Él necesita fortalecimiento del Espíritu Santo. Ora, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el frase siguiente en este pasaje es muy importante. Porque mientras que él ora, algo sucede. Llega un ángel. Este ángel le pone manos y fortalece a Jesús. Decisiones de orar están acompañados con fortalecimiento del cielo, mano. Es lo que quiero que tú concluyas en esta noche. Entonces el ángel vino, fortaleció a Jesús en una manera tremenda. Después que Jesús está fortalecido para que sostenga su decisión, para que esté fuerte adentro, no conformado a la presión de rajar, ¿verdad?, de este siglo. Entonces, después de este momento, ¿qué es lo que hace el ángel? Voltea y quiere poner sus manos sobre los discípulos. Los tres habían apartado un poco más con Jesús. Y cuando voltea para ponerles manos, fortalecer a ellos, ¿qué sucedió? Estos están dormidos. Haz esto conmigo. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí?
en el momento cuando hubiere sido fortalecido, en algunos momentos van a venir y arrestar a Jesús. Todos los discípulos van a correr y negarlo. El mismo ángel que fortaleció a Jesús para que pudiera dar cara, volteó, estoy seguro, para fortalecer a estos discípulos también. Y les hubiera fortalecido y las cosas hubieran sido diferentes si no hubiera estado dormido. Pero en lo que no estaban orando, en que estaba dormido lo que sucedió, pues no tenía oportunidad el ángel de fortalecerlos. Se fue. Al ratito tú sabes lo que sucede. Llega, arrestan a Jesús y le llevan para tener un juicio, ¿verdad? Wow. Entonces, la segunda área, o el segundo área, donde Pedro está débil, es que está ahí dormido, mano. No está orando. El ángel hubiera fortalecido a él también. Qué tremendo. Tercera área, y esta es una de las áreas más importantes. Jesús está arrestado. Todos los discípulos corren, es lo que queremos ver. Y van de todos lados. Pero se vuelve a juntar. Y Juan y Pedro volvieron a juntarse. Ellos fueron al juicio donde estaba Jesús. El juicio donde estaba Jesús estaba en un edificio amurallado como tenemos aquí en México. Ahora, parece que Juan es de un nivel de familia más alta, porque su familia conocía varios de los oficios, ¿verdad?, que están en el gobierno de Israel. Entonces, cuando llegan donde está el juicio, comienzan a pasar adentro y Pedro y Juan están juntos, ¿verdad? Están acercándose donde está el juicio. Pasan por la puerta, están juntos. No es muy claro lo que sucede, pero parece que en el momento que pasan adentro, como que una sirvienta dice, ¿tú no eres uno de ellos? Y parece que Pedro paró para contestar, pero si sea sí o no, lo que sí sucedió es esto. Soltó el brazo de Juan, no sé si tenía el brazo, pero entraban juntos, pero entrando se separe. ¡Oh, no! No hagas eso, Pedro. ¿Por qué? Porque ya estás muy débil, mano, en las Escrituras. Ya estás débil en el sentido, no se ha fortalecido en su espíritu tampoco vía la oración. Y ahora, la otra cosa que tú tienes, la única palanca que tienes es mantenerse unido con este hermano de la fe que Dios te ha dado, de esa tribu, de esta iglesia, de esta congregación. No te lo sueltes para nada. Pero sí le soltó. Y Juan entró más adentro y Pedro se desvía aquí a una fogata. Pues ya ha negado al Señor. ¿Tú eres uno de ellos? No. Está ahí un ratito más y otro muchacho dice, ¿no te vi en el jardín con él? Él dijo no. Al ratito, acuérdese, ¿verdad? En este pasaje, Pedro había dicho, si estos te niegan, yo jamás te voy a negar. Y Jesús le dijo, pues antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ahora, entrando, separándose de su hermano, niegue Jesús una vez. En la fogata, la pregunta, ¿tú eres uno de ellos? Yo te vi ahí en el jardín. No, yo no soy uno de ellos. Una tercera vez, una muchacha le pregunta, ¿tú tienes acento de ellos? ¿Tú eres del mismo grupo de ellos? Y echó una maldición. Cuando echó la maldición, pues todo el mundo dijo, no es de ellos, ¿verdad? Porque la gente de Jesús no habla así. Yo sé que tú no echas maldiciones tampoco. Pero lo que sí queremos ver, ahora él niega al Señor la tercera vez, ¿y qué sucede? Canta el gallo. Wow. Y la Biblia dice, cuando cantó el gallo, donde Pedro estaba y donde Jesús estaba,
Jesús literalmente volteó y pudo ver Pedro al momento que cantó el gallo. Pedro, viendo a Jesús, lloró amargamente. Lloró amargamente. No quería negarlo. Manzanos siempre producen manzanas. O el sostenimiento, la fe, la confianza, la convicción, la constancia que Pedro necesita está producido antes a través de las Escrituras, antes a través de su relación de comunión con el Padre, antes de su fuerte sostenimiento. En en Eclesiastés, capítulo 4, dice, versículo 10, si cayeren, si hay dos, si uno cae, el uno levantará el otro. Si hay dos. Pero si hay uno, ¿cuándo cae? Este está en Eclesiastés 4:10. ¿Qué está diciendo? Si Pedro se hubiera quedado... Ok, está bien. Estaba débil en las Escrituras. Ok, estaba débil en la oración. Pero si hubiera priorizado la relación, la iglesia, su compromiso. Dice, si hay dos, si uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Pero si no hay dos, o si andas solo, no es si cae. Si hay dos, o si estás en unidad, si estás en el cuerpo, va más o menos así. Si cae, o no es obligatorio que caes. Si estás con gente, si estás manteniéndose con Juan, como Pedro debo de haber hecho, no caerás. No es obligatorio que caes. Pero si estás solo, dice, sí. Si hay dos, sí caes. Si estás solo, dice, ¿cuándo caes? Eso. Tú necesitas estar comprometido. Hebreos 10:24. No dejaos de congregarse como algunos tienen la costumbre de hacer. ¿Por qué? Porque en congregarnos, en estar juntos, Moisés está en un momento muy difícil, pero Aarón y Hur están ahí sosteniendo sus brazos. El hígado está enfermo, todo el cuerpo viene para sostenerlo. Tú necesitas estar en comunidad en casa. Tú necesitas estar congregándose. Tú necesitas tener una Biblia bien gastada, mano. Y tú necesitas tener unos callos en tus rodillas. Amén. Un versículo más y termino. Marcos 12, versículo 30-31. El primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Wow. Tú necesitas amar y meterse totalmente con su alma, con su cuerpo y con su espíritu. Palabra de Dios, alma. Oración, espíritu. Cuerpo, congregarse. Si tú fincas sobre esos tres hábitos, hay buenas noticias para ti. Tú jamás
tú jamás negarás al Señor. Buenas noticias. Pedro se le cayó el 20 y volví a ser un hombre de la palabra de Dios, de oración y de cuerpo. Y ahora todo el mundo ha vuelto a oír de su tremenda victoria. Tú tienes una tremenda victoria, pero debes subrayar estas 3 cosas. Amén.